Queremos en esta mañana continuar y compartir este tema tan importante que se llama el fundamento de la sana comunicación. Ahora, permítame leer este mismo versículo en otra versión, el verso que hemos leído en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, te hemos podido adorar, alabar, levantar nuestra voz, nuestros labios, Señor, y ofrecerte sacrificio de alabanza. Y gracias por darnos ese privilegio. Ahora, Señor, queremos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos, edificados y transformados por el poder de tu palabra. Te damos gloria y alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie Fundamentos de una familia sólida. Y para ser una familia sólida hemos aprendido durante estas semanas que necesitamos ser familias con principios y valores, que necesitamos ser familias con integridad y pureza. Y en esta mañana aprenderemos otro elemento importante para ser familias sólidas, ser familias con una sana comunicación. ¿Amén? Es curioso reconocer que en la era de las comunicaciones hay menos comunicación en la familia. Estos tiempos son llamados los tiempos de las comunicaciones, pero cada vez hay menos comunicación en la familia. Una encuesta dice que el 70% de personas creen que la comunicación en la familia ha empeorado en los últimos tiempos. Esta encuesta dice que la comunicación en la familia ha empeorado en los últimos tiempos. A ver, vamos a hacer la encuesta aquí. ¿Cuántos creen que la comunicación ha empeorado en los últimos tiempos? Levante la mano. Wow, entonces es cierto, ¿verdad? Es cierto entonces. Ahora, ellos sostienen y dicen que mayormente es por la culpa de la tecnología, la televisión, el Netflix, los celulares, las tablets, los iPads, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Será solamente culpa de la tecnología que hoy la comunicación en nuestras familias sea mala? ¿Será solo culpa de la tecnología? Yo también creo que no. Creo que también hay otras cosas que están dañando la sana comunicación en nuestro hogar. Creo que también hay otros elementos que dañan la sana comunicación en nuestra familia. Por ejemplo, la falta de tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la expresión común que escuchamos en las familias? No hay tiempo. ¿Sí o no? No hay tiempo. La esposa le dice al esposo, ¿verdad? Mi amor, quiero hablar contigo. ¿Y la expresión del esposo cuál es? No tengo tiempo. El papá le dice al hijo, hijo, quiero conversar contigo. Y el hijo le responde, ¿qué le responde? No tengo tiempo, ¿verdad? El hijo le dice, mamá, quiero hablar contigo un momentito. Y la mamá le dice, no tengo tiempo. Es decir, una de las frases comunes que hoy escuchamos en la familia es que no hay tiempo para nada. Otro elemento que está dañando la comunicación son la amargura y los gritos, ¿verdad? Y provocadas, porque sabemos que la amargura, el gritar, el renegar toda la vida es provocado por el resentimiento en el corazón. ¿Por qué hay amargura en el corazón? Porque hay falta de perdón en las familias. Otro elemento es el miedo. Tenemos miedo de expresar lo que sentimos por las reacciones que ya hemos visto en las familias. Entonces no cuento lo que siento por miedo. Otro es por egoísmo. Me concentro en mis necesidades, mi preocupación, mi trabajo, mi casa,
mis hijos, mis estudios, yo, y entonces me encierro en una burbuja, me voy a mi cuarto, me pongo mis audífonos, o veo la novela, o me encierro leyendo el periódico y me aíslo. Egoísmo. Otro elemento son las comparaciones, ¿verdad? Comenzamos a hablar y la otra persona nos dice, pero si fueras como el hijo de, o el papá de, o el hermano tal, o como el pastor. Y comenzamos las comparaciones. Entonces eso nos cierra la comunicación. Ya no queremos hablar. Todas estas cosas, tristemente, han dañado la sana comunicación que debe haber en nuestro hogar. Amén. Ahora, ¿por qué es que actuamos así? ¿Por qué es que sucede esto en nuestra familia? Y es que eso se debe, amados hermanos y amigos, eso se debe a la naturaleza de pecado en nuestros corazones. Eso se debe a esa inclinación a lo malo que hay en nuestras vidas. Para la persona que no conoce a Cristo está dominado completamente por el pecado, por el egoísmo. Pero para la persona que ha reconocido a Jesús como Salvador, lucha cada día contra esa carne, esa tendencia a hacer lo malo. Por eso que nuestro Señor Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Si tu corazón está sano, tus palabras van a ser sanas y de edificación. Si tu corazón está enfermo, dañado por el pecado, tus palabras y conversaciones van a ser de daño y dolor. Por eso es que la manera en cómo nos comunicamos siempre saldrá de lo profundo de nuestro corazón. De allí la importancia, amados hermanos y amigos, la importancia, ¿verdad?, de dejar que Dios gobierne nuestro corazón. ¿Para qué? Para tener una sana comunicación en la familia. Amén. Existen varias formas de comunicarnos hoy en día, miles de formas de comunicarnos, muchas maneras de comunicarnos. Pero creo yo que el mayor problema está en nuestra comunicación verbal. ¿Qué quiere decir? En nuestras conversaciones, en cómo nos hablamos unos a otros en la familia. Ahora, en base a estos dos versos que hemos leído, queremos responder dos preguntas importantes. La primera de ellas, hoy vamos a responder dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué poder tienen las palabras en la comunicación? ¿Qué poder tienen las palabras en la comunicación? Dice Proverbios 18:21 lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este verso nos dice que las palabras pueden producir dos cosas, ¿sí o no? En primer lugar, dice la muerte está en el poder, es decir, el primer poder que tienen las palabras es que pueden dañar a la familia. Las palabras pueden dañar a la familia, ¿sí o no? El texto empieza diciendo, la muerte está en poder de la lengua. Ahora, quien escribió estos versos de Proverbios que vamos a leer y de Eclesiastés, ¿verdad?, es un hombre muy sabio. La Biblia dice que ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. Su nombre, Salomón, el rey Salomón. Y el rey Salomón conocía muy bien el poder enorme que tenía la lengua, la comunicación, el hablar. Es decir, la palabra poder significa que tiene una gran influencia sobre los que escuchan. Lo que tú dices, lo que yo digo, lo que hablamos, tiene una gran influencia, tiene poder, gran influencia en los que escuchan. Por eso, las palabras que salen de nuestras bocas pueden ocasionar graves problemas en la vida de nuestra pareja, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros familiares, ¿verdad? Podemos dañar, herir, traer muerte a nuestra familia
con nuestras palabras, con lo que hablamos. Ahora, ¿cuándo es que dañamos o pecamos a nuestra familia? Cuando hacemos tres cosas, creo yo. La primera de ellas es cuando mentimos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando mentimos en la familia. Mira lo que dice Salomón en Proverbios 12:22. Dice, el Señor, ¿qué dice? ¿El Señor qué? Detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. En otra versión va a decir, Dios aborrece la mentira. Y la palabra aborrecer o detestar significa dar asco. ¿Alguna vez te ha dado asco algo? ¿Un animalito? ¿Algo te ha causado repugnancia? Pues a Dios no le agrada absolutamente para nada las mentiras. Pero tampoco le agrada las medias verdades. Porque algunos dicen, pastor, yo no he mentido, pero he dicho una media verdad. ¿Verdad? ¿Y qué es una media verdad? Un poco de verdad y un poco de mentira. Pero realmente, ¿qué cosa es una media verdad? ¿Qué cosa es? Una mentira. No existen medias verdades. O mentimos o hablamos la verdad. Y la mentira, ¿verdad?, es detestada por el Señor. Cuando mentimos, nos mostramos falsos, hipócritas, y que no tenemos temor de Dios, y menos que amamos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos engañando a los que decimos que amamos. Estamos trayendo daño a nuestra familia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, entre los esposos se miente, el esposo le dice a la esposa, voy a trabajar hasta tarde, y se queda con los amigos, haciendo de repente cosas indebidas. Esa mentira, ¿qué va a generar en el corazón de la esposa? ¿Qué genera la mentira? ¿Qué ocasiona en tu corazón cuando te miente? Desconfianza. ¿Qué se pierde? La confianza. Ya no crees en sus palabras, ¿sí o no? ¿Verdad? O cuando de repente el hijo viene y le dice a su papá, papá, por favor, quiero jugar contigo. Y la respuesta de repente del papá o la mamá es, estoy cansado. Estoy cansado. Y entonces suena el celular, bling, y te llaman los amigos. Y te dice, hoy hay un partidito en 1 hora en la canchita aquí, le da la vuelta. Y el niño ve que tú estás respondiendo y entonces dices, ya está bien, me cambio y salgo. ¿Qué se generó en el corazón del niño? ¿Era verdad que estabas cansado? Le estabas mintiendo. Y entonces, ¿qué pierdes? Autoridad. Con tu esposa, con tu esposo, cuando mientes pierdes confianza. Con tus hijos, cuando mientes pierdes autoridad. Pero hijos, también cuando mientes y le dices, voy a hacer un trabajo grupal, y en la casa de los amigos te pones a ver una serie Netflix, juegas en internet, chatean y conversan todo el día y no hacen nada de tarea, estás mintiendo. Y la mentira, el Señor la detesta. ¿Y qué se daña? La credibilidad del hijo. Tus padres ya no te van a creer. ¿Por qué? Por la mentira. ¿Te das cuenta cuánto daña la mentira en el hogar? Y todo sale de nuestros labios. Otro elemento que daña también, ¿verdad?, a la familia es las ofensas. Dañamos a nuestra familia con nuestras palabras cuando ofendemos. El Proverbio 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y lo llama hipócrita obviamente porque dice que es una persona que conoce a Dios. Recuerda que el contexto del pueblo es el pueblo de Israel, ¿verdad?, que supuestamente conoce a Dios, pero con sus labios
daña, ofende a su prójimo. Y cuando ofendemos, actuamos como las personas que no conocen a Dios, que no aman ni obedecen, ni tienen fe en Dios. Esa palabra dañar significa dañar profundamente con las palabras. Por ejemplo, cuando decimos, eres un inútil, dañas, estás ofendiendo. No sirves para nada, dañas, estás ofendiendo. Nada bueno espero de ti, dañas, estás ofendiendo. Eres de lo peor, dañas, estás ofendiendo. Eres un tonto, una tonta, dañas, estás ofendiendo. Eres poco hombre, eres un desastre en la cocina, dañas, estás ofendiendo. Estamos entonces dañando el corazón de nuestra familia cuando ofendemos. Y el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Amén. Amén, jóvenes. En tercer lugar, ¿de qué otra manera dañamos a nuestras familias con nuestras palabras? Cuando maldecimos. La Biblia dice en Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Un hijo o una hija que habla mal de sus padres, o que los insulta, o que los menosprecia, o que no les da valor al punto de maldecir, ese hijo, esa hija literalmente está desafiando la autoridad de Dios. Porque Dios le ha delegado autoridad a los padres para formar a los hijos. Y entonces los padres se convierten en la autoridad delegada de Dios. Y cuando tú ofendes a tus padres, estás ofendiendo a Dios. Y los padres, dice la palabra del Señor, merecen respeto y honra. No merecen ofensas y maldiciones. No debes decir, joven, hijo, hija, no importa la edad que tengas, de repente adolescente, joven o aún adulto, ofender e insultar a tus padres o menospreciarlos. No. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en el tiempo en que Salomón escribía, cuando un hijo maldecía a sus padres, era merecedor de la muerte. Apedreamiento. Así que hoy vamos a practicar esto. Hay piedras debajo de sus asientos. Pónganse de pie. No. Pero hoy no. Hoy no hay apedreamiento. Pero el texto dice, la lámpara o se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa que se apagará su lámpara? Matthew Henry, un comentarista, dice que puede entenderse en primer lugar que va a perder la vida prontamente. Y eso es cierto. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, complementando este pasaje, dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que emprendas te vaya bien. Puede ser que se apague la lámpara, significa que perderás la vida pronto. Puede ser. Como puede ser también que vivirás al final con malos resultados en tu vida. Terminarás probablemente solo. Las cosas no te van a salir bien. Aún Dios mismo no responderá a tus oraciones. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu corazón. Y con eso podemos estar dañando a nuestra familia. Amén. De nuestros labios, amados hermanos, de nuestras palabras podemos dañar a nuestras familias. Y las dañamos cuando mentimos, las dañamos con nuestras palabras cuando ofendemos, las dañamos cuando maldecimos. Pero también dice este verso de Proverbios, ¿verdad? Que nosotros podemos dar vida a la familia. Que las palabras, ¿verdad? En nuestro ser pueden traer vida. ¿Qué poder tienen las palabras en la comunicación? No solo pueden dañar a la familia, sino en segundo lugar,
pueden dar vida a la familia. Entonces aquí es lo contrario, dar vida. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Es decir, Salomón también reconoce el inmenso poder o la influencia enorme de las palabras para dar vida a la familia, para alentar el corazón de los que están en la familia, de los padres, del esposo, de la esposa, de los hijos, para fortalecer la vida de la familia que probablemente se está destruyendo, desarmando. Nuestras palabras pueden traer vida a nuestra familia. Amén. ¿Cuántos queremos traer vidas a nuestras familias con nuestras palabras? Amén. Esa influencia, amados hermanos, amigos, va a ayudar a edificar a cada miembro de la familia. Y para hacer esto, para traer vida a la familia con nuestras palabras, debemos hacer 4 cosas. 4 cosas. En primer lugar, debemos hablar en el momento oportuno. Papá, mamá, hijos, hablen en el momento oportuno. Proverbios 15:23 dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Mira los consejos de Salomón. Hablar a tiempo es lo mejor, es lo más grande. Ayudas a traer vida. ¿Por qué? Porque esas palabras van a ser bien, van a ser útiles, van a ser edificantes para todos los que escuchan. Habla a tiempo. No hables después de que salió mal las cosas. No, habla a tiempo, conversa a tiempo. Papá, esposo, esposa, conversen a tiempo. No cuando estén lo más airado o enojado. Hijos a padres, padres a hijos, busquen un tiempo, conversen un tiempo. Y para conversar y hablar a tiempo tenemos que ser intencionales. ¿Qué significa intencionales? Significa buscar tiempos para conversar, tiempos para hablar en pareja, tiempos para hablar con los hijos. Necesitamos hablar en el mejor momento. Amén. Tú y yo lo necesitamos hacer. En segundo lugar, para que nosotros podamos traer vida a nuestra familia, debemos responder calmadamente. ¿Qué significa responder calmadamente? La Biblia dice, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Alguien dijo que se necesitan 2 personas para pelear, ¿sí o no? Es decir, si tú como esposo buscas pelear, necesitas de tu esposa. Si tú como esposa buscas discutir, necesitas de tu esposo. Si como padres necesitan discutir, buscarás a tus hijos. O los hijos para discutir buscarán a los padres. Pero si tú y yo queremos traer vida a nuestra familia, fortalecer y edificar nuestro hogar, lo primero que tienes que hacer es preparar tu corazón para responder. Calmadamente y en quietud, tú preparas tu corazón para responder. Y la mejor manera de responder, como dice el texto, es a través de la blanda respuesta. ¿Qué significa la blanda respuesta? Significa la palabra suave, la palabra que expresa ternura. Ternura. Por ejemplo, viene de repente enojado del trabajo el esposo y entonces tú no le respondes igual, sino le dices, mi amor, ¿quieres comer? Mi amor, la palabra mi amor, cariño, o la palabra tierna con la que tú le hablas. O de repente la esposa está enojada por cosas del hogar y el esposo entonces tiene que hablar con blanda respuesta. Cariño, reina, princesa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace la blanda respuesta? Dice la Biblia, quita la ira. La palabra quita la ira significa la hace retroceder o la desvía. Es decir, hace que la ira se vaya por otro lado. Pero las palabras ásperas, la palabra áspera significa hirientes. Cuando tú respondes de la misma manera, vas a herir y vas a hacer que el enojo sea mayor. Y eso es lo común. Cuando nos hieren con unas palabras, buscamos una misma palabra para herir a la otra persona por el dolor que hemos sentido. Queremos que la otra persona sienta lo mismo.
y entonces le expresa una ofensa, un insulto, y luego vuelve, y entonces la discusión se hace cada vez más destructiva, más dañina. En vez de traer con nuestros labios vida, traemos daño y muerte. Traemos dolor. Si tu esposo, tu esposa, si tus padres y tus hijos empiezan a levantar la voz, no le devuelvas con un grito. Busca tú siempre una blanda respuesta. Amén. En tercer lugar, para traer vida a nuestra familia, como hemos dicho, debemos hablar en el momento oportuno, debemos responder calmadamente, pero también debemos buscar restaurar las vidas. El propósito en las conversaciones es ayudar a edificar, a restaurar, a sanar. Proverbios 16:24, Salomón va a decir: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mira, los dichos suaves, aquí el autor se refiere a las palabras agradables. Así es. Y mejor cuando esas palabras se basan en la palabra de Dios, la cual, dice el salmista, son más deseables que la miel. ¿Qué significa eso? Significa, ¿verdad?, que las palabras que yo debo hablar deben ser de provecho, deben ayudar al bienestar de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Deben traer bienestar al interior de su corazón, además de darle ánimo y aliento y aún de mejorar su salud. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos enfermado y hemos estado en cama por alguna razón cualquiera? A ver, levante la mano. Nos hemos enfermado y hemos estado en cama algunos días. Cuando tú estabas en cama enfermo y venía alguien a visitarte, o venía tu papá, tu mamá, tus hermanos, y te comenzaban a hablar, y comenzaban a decirte: tranquilo, ya vas a mejorar, vas a salir adelante, y comenzaban a animarte y alentarte, y quizás oraban por ti. ¿Cómo te sentías después de esa visita? ¿Cuántos se sentían bien y se mejoraban? ¿No mejorábamos o no? Claro, ¿por qué? Porque las palabras, ¿verdad?, las palabras agradables animan, alientan, fortalecen y aún físicamente nos sentimos mejor. Sonreímos más, alegra nuestro corazón. Por eso es importante entender el poder o la influencia de nuestras palabras. Amén. Ahora, ¿qué mejor que esas palabras estén fundamentadas en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios traerá efectos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Y aquí la Academia Bíblica ya hemos abierto, ¿verdad?, las inscripciones y ya empezaron los estudios. Y si no lo estás haciendo, métete a la Academia Bíblica. Estudia en la EBC, estudia en la BJ, estudia ETE, pero estudia la palabra para traer medicina a tu familia. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios del esposo a la esposa? Dice: maridos, amad a vuestras esposas. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Qué palabra yo debo decir comúnmente a mi esposa en base a ese mandato de la palabra de Dios? ¿Qué palabra debo decirle continuamente? ¿Qué palabra? Te amo, mi amor, ¿verdad? Si las esposas escucharan todos los días ese te amo, mi amor, ¿no se sentirían mejor esposas? ¿A cuántas esposas les agradaría siempre escuchar esas dos palabras? A todos, ¿sí o no? Y ya no preguntarías: ¿me amas? Porque esa es la pregunta que hacen siempre, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué la hacen? Porque necesitan escucharla. Y esposo, si la palabra dice ama a tu esposa, dile todos los días que la amas. ¿Te es tan difícil? Mira que el Espíritu de Dios que mora en tu corazón ha derramado su amor hasta que sobreabunde. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué le dice la palabra a la esposa con respecto al esposo, con respecto al marido? Le dice: esposa, respeta a tu marido. Esposa, respeta a tu marido. ¿Qué expresión yo como esposa debo decirle a mi esposo?
Por lo menos decirle, esposo, mi amor, valoro todo el trabajo que haces por nosotros. Valoro tu esfuerzo por nosotros. Valoro cada vez que traes los recursos para sostenernos. Eso es respetar al marido. Y en base a la palabra, alentar y restaurar su corazón. Si los esposos escucháramos todos los días que valoran nuestro trabajo, ¿nos sentiríamos bien o no? ¿Nos sentiríamos mejor o no? ¿Sería como un combustible para trabajar más? ¿Sí o no, esposos? Amén. ¿Y por qué las esposas dicen amén? Padres, si la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Si la palabra de Dios dice que los hijos son un regalo de Dios, ¿qué le debemos decir como padres a nuestros hijos todos los días? Hijo, hija, eres un regalo de Dios. Si queremos traer vida y edificar el corazón de nuestra familia, si queremos una sana comunicación, debemos decirle, hijo, hija, eres un regalo de Dios para nosotros. Pastor, pero si usted conociera a mi hijo, a mi hija. Es que justamente no son regalos perfectos. Dios solo has puesto en tus manos porque Dios confía en que bajo su poder, su autoridad y su amor, tú puedas hacer un mejor trabajo en el corazón de ellos. Porque tu influencia es la que quedará grabada en sus corazones. Y Dios confía en que tú puedes hacer un buen trabajo, papá, mamá. Amén. Por eso es importante que nosotros hagamos a nuestros hijos cada vez más fuertes, diciéndole que son un regalo de Dios. Amén. Pero hijos, si la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué le deberías decir todos los días a tus papás? Viejo, vieja. No. ¿Qué le deberías decir? Papá, mamá, gracias, gracias por todo lo que haces por mí. Me das alimento, me das ropa, me das un lugar donde descansar, abrigado del frío. Te preocupas por mis estudios, por mi salud. Gracias, mamá, papá. Tú no te imaginas, hijos jóvenes, cuánto sanarían y fortalecerían el corazón de sus padres si tan solo escucharan esa palabra, gracias. Papás, ¿nos ayudaría mucho o no, papás? Amén. Hijos, no pierdas la oportunidad de hablar, de dar palabras que restauren la vida y palabras que estén basadas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen eso? Que la palabra de Dios tiene el poder para transformar los corazones. Segunda pregunta. ¿Qué debo hacer para lograr una sana comunicación? La primera dijimos, ¿cuál es el poder? ¿Qué poder tienen las palabras en la comunicación? Hemos dicho que pueden dañar o pueden traer vida. La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer para lograr una sana comunicación? Salomón va a decir en el versículo 20, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. El hombre sabio, Salomón, apela a que cada persona debe hablar en primer lugar con sabiduría. Si nosotros queremos una sana comunicación, debemos hablar con sabiduría. Y eso será satisfactorio, es decir, eso llenará el corazón, alimentará, alentará las vidas y además será de bendición a la familia. Por eso es que tú y yo, para lograr esas palabras acertadas y traer satisfacción al hogar, debemos desarrollar en nuestras familias conversaciones, diálogos, comunicación que traiga bienestar. Y para eso necesitamos hacer 4 cosas.
4 cosas para lograr una buena comunicación. La primera de ellas, planifica el tiempo y el lugar para hablar. Planifica el tiempo y el lugar para hablar. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando nosotros decimos que no hay tiempo es mentira, porque Dios dice que todo tiene su tiempo. Es cierto, puede ser corto en algunos momentos, en algunos días, pero siempre habrá un tiempo y eso debes planificarlo, debes separarlo para que puedas estar con tu esposa, con tus hijos y luego para estar todos juntos en familia. De lo contrario, la vida será rutinaria, aburrida y sobre todo será distante. Si la familia solo se levanta, se va al trabajo, al estudio, vuelven, comen y luego cada uno está en su cuarto y luego duermen y luego se levantan y luego vuelven y comen y se distancian en sus cuartos y luego duermen y luego se levantan y luego comen, la vida es aburrida. No tiene sentido. ¿Dónde crece la familia? Para eso necesitamos separar tiempos. Esposo, esposa, separen un tiempo, planifiquen un día para salir juntos. Pastor, no tengo plata. Pues sal a tomar aire, el aire es gratis. Te invito a tomar algo. ¿Qué cosa? Vamos a tomar aire. Pero no creo que no tengas nada de plata. Siempre hay un solcito o dos para algo. Pero lo importante es que mientras caminan o van y se toman un café, se sienten a hablar. Si es posible, apaguen el celular, ¿verdad? Para poder conversar. Papás, necesitamos salir con nuestros hijos, con cada uno de ellos de manera individual en algún momento, pero también en conjunto con ellos. Necesitamos unirnos más como familia. Y tienes que planificar el lugar, el tiempo y el lugar. Si no lo planificas, tu agenda será llena por los amigos, por las actividades, por el trabajo y lo último que querrás hacer es estar con tu familia. Por eso, busca, planifica tiempos para lograr una sana comunicación. Amén. En segundo lugar, aprende a expresar lo que hay en tu corazón. Proverbios 12:25 dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Cuando Salomón dice la preocupación, habla de la ansiedad, de la angustia que hay en el corazón. Y esa angustia, ansiedad, preocupación agobia. ¿Qué significa que lo agobia? Significa que lo derrumba hasta postrarse. Cuando te sientes así, dice el texto que es importante una palabra de aliento para animarse. Pero muchas veces tú lo guardas en tu corazón y no aprendes a expresar lo que sientes, sino aprendes a expresar el enojo que sientes. Lo sacas de mala manera, con gritos, con ofensas, pero no cuentas lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu ser. Por eso es que necesitamos de personas que nos den aliento y ánimo. Y qué mejor para esa tarea que las personas que más nos aman, que es nuestra familia. Qué mejor que el papá o la mamá, que el hijo o la hija, que el hermano o la hermana en la familia. Por eso, para tener una sana comunicación hay que aprender a expresar lo que hay en nuestro corazón y hacerlo bien. Si lo ocultamos, crearemos barreras, dañaremos. No podemos nosotros, ¿verdad? Quedarnos callados, necesitamos decirlo y decirlo en el momento oportuno y de la mejor forma. ¿Cómo debemos expresar esto? Saber expresar algo de mi corazón necesita en primer lugar de franqueza, ser honestos. Decir con claridad, mira, nadie es adivino para saber lo que tú sientes. Algunos dicen, pero él debería saber, pero ella debería saber lo que siento. No leemos la mente. No, escuchamos lo que tú nos dices. Necesitamos confianza, ¿verdad? La libertad para manifestar lo que hay en el corazón. Y necesitamos honestidad para transmitir nuestras necesidades. 3 cosas necesitamos, ¿verdad? Y entonces debemos expresar lo que hay en el corazón.
si queremos traer vida a la familia, si queremos edificar y construir a la familia, si queremos lograr sanas comunicaciones, debemos expresar lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, debo aprender a expresar cómo me siento. Debo decir así, me siento. Y luego dices el sentimiento que tienes. Por ejemplo, me siento alegre. Y luego la razón que produce esa alegría. Cuando tú te vas al trabajo dándome un beso de despedida. Me siento alegre cuando tú me das un beso de despedida. Y luego dices, me gustaría que lo sigas haciendo todos los días. Eso es algo positivo que le comunicas a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo. Pero también puedes comunicar algo negativo. Me siento, y el sentimiento, molesto, enojado, cuando me dices que no hago nada en casa. Me siento enojado, me molesta que me digas que no hago nada en casa. Me gustaría, lo que quieres que haga la otra persona, me gustaría que valores cada cosa que hago, por más pequeña que sea. Me siento cuando tú me gustaría. Eso es hablar con el corazón, comunicarse sanamente con los demás. Amén. En tercer lugar, aprende a escuchar y entender. No solamente debemos aprender a planificar y a expresar lo que hay en el corazón, sino también a escuchar y entender. Dice Proverbios 10:17, el que atiende la corrección va camino a la vida. Esa palabra atiende significa escuchar y poner en práctica. Esa palabra atiende significa escuchar y poner en práctica. ¿Qué cosa poner en práctica? La corrección, es decir, la instrucción, la enseñanza, el consejo. Y obviamente, para poder hacer las cosas hay que escuchar y entender, ¿verdad? Y así poder conversar con el entendimiento. ¿Sí o no? Alguien dijo, se oye con los oídos, pero se escucha con el corazón. Escuchar y entender el mensaje es la clave para construir una buena comunicación. Y ese escuchar y entender tiene que ver con tu actitud, con tu disposición. Por eso tienes que eliminar toda barrera cuando converses con alguien. Apaga el celular, ponlo en modo avión, apaga el televisor, apaga la radio, el internet, qué sé yo, y conversa con esa persona. Porque ¿qué es lo común que sucede? Conversan algo y luego le dices, pero yo te dije la otra vez, ¿cuándo me dijiste? ¿Y qué estaba haciendo en ese momento cuando le dijiste? Viendo televisión o haciendo algo. No. Si tú quieres realmente, ¿verdad?, aprender a escuchar y entender, cuando alguien te dice vamos a hablar, deja a un lado las distracciones, tómale la mano, mírale a los ojos y cuando te vaya contando algo, tú le dices un ratito y le vuelves a hacer un resumen de lo que te está contando. Eso demuestra interés e importancia en lo que te está contando y entonces habrás escuchado y entendido y esa persona se sentirá valorada. Aprendamos a escuchar y entender. Amén. Y por último, aprende a responder con sabiduría. Si quieres una sana comunicación, ¿verdad? Hemos dicho, separa el tiempo y el lugar, expresa lo que hay en tu corazón, escucha y entiende lo que dice y luego responde con sabiduría. Dice, los labios del justo, dice el famoso Salomón, en los labios del justo saben hablar lo que agrada. Una vez que has escuchado, tienes que aprender a responder, pero con sabiduría. Los labios del justo habla del hombre justo, es decir, del hombre que tiene temor de Dios. Y el hombre que tiene temor de Dios siempre hablará lo que agrada a Dios. Responderá de manera que honre a Dios. Y en consecuencia será provechoso para su vida y de bendición para su familia. Porque así es lo que Dios quiere. Y a Dios le agrada cuando tú respondes a la manera de Él.
respondiendo con calma, con paciencia, con bondad, con amor, con perdón, porque todo ello contribuye a la sana comunicación. Amén. Por eso es importante aprender esta verdad. Para terminar, queridos hermanos, amigos, para tener una sana comunicación necesitamos reconocer el poder de nuestras palabras que van a traer o daño o bienestar a nuestras familias. Esas palabras saldrán de lo profundo de nuestro corazón. Como dice Proverbios 27:19, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. El corazón refleja a la persona tal como es. Y en las palabras de Jesús, Él dijo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. De lo que hay en tu corazón saldrán tus palabras y tu manera de comunicarte. Ahora, amigo que nos visitas, tú tienes que entender que del corazón salen todas las cosas que tú dices, piensas y haces. Y si estás haciendo mal las cosas es porque el corazón está lleno de pecado y de maldad. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. No hay quien se salve, no hay quien se libre, no hay quien busque a Dios. Tu vida habla malas cosas y hace malas cosas porque tu corazón está lleno de pecado. Y el único que puede transformar el corazón, perdonar el corazón y limpiar el corazón es Jesucristo. Él es el único que puede transformar tu corazón. Cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Limpiar ese corazón y perdonar todos tus pecados. ¿Qué necesitas para eso? Arrepentirte. Necesitas decirle, yo reconozco que mi corazón he pecado y que estoy lejos de ti, Dios, pero hoy decido entregarte mi corazón para que hagas de mí una nueva persona. Tú tienes esta mañana la oportunidad de hacerlo. Si quieres hacerlo, vamos a orar juntos y repite estas palabras y repite esta oración. Cierra tus ojos. Dile así al Señor: Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi corazón. Mi corazón está en pecado, Dios. Mi corazón está lejos de ti, Señor. Pero hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te entrego mi corazón. Limpia mi vida, Señor. Perdona mis pecados y dame una nueva vida. Haz de mí una nueva persona. Dile gracias, Dios, por amarme, por perdonarme y por recibirme. Pongo mi fe en Jesucristo, mi Salvador. Gracias, Dios.